La ciudad estaba agitada y el frío penetraba hasta los huesos con una especie de escalofrío punzante que permanecía suspendido en el aire. En una esquina detrás de una cafetería concurrida, John Mitchell se sentaba sobre una caja de cartón aplastada junto a sus pocas pertenencias bien envueltas. John, un hombre de finales de los 60, había pasado muchos años en el servicio militar y esos años se reflejaban en su rostro a través de las líneas de su mandíbula endurecida y unos ojos que habían visto más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Sus manos ásperas temblaban un poco mientras sostenía una pequeña taza de café. Un desconocido que pasaba le había dado esa taza caliente, un gesto de amabilidad simple que era raro en su mundo para todos. En la calle concurrida, John era invisible, solo otra sombra en el fondo de sus vidas ocupadas. Pero John no siempre fue así. Un día, el sargento John Mitchell fue un líder y protector, alguien a quien la gente miraba con respeto. Pero entre sus batallas en tierras extranjeras y sus luchas internas, su vida tomó un giro oscuro. Después de regresar a casa, el mundo civil que antes le parecía familiar se volvió extraño para él. Sus amigos se alejaron, su familia se volvió distante y el trabajo que le habían prometido desapareció. Antes de darse cuenta, se encontró solo en las calles, luchando por desenvolverse en una sociedad que parecía haberlo olvidado. Los días se mezclaban unos con otros. Cada día era más frío y más duro que el anterior. John aprendió a sobrevivir con poco, comía en los refugios y encontraba consuelo en los raros momentos de humanidad que le ofrecían. Uno de esos momentos vino del gerente de la cafetería, quien a veces le daba las sobras de comida. Pero esa frágil amabilidad se rompió una fría noche, cuando el gerente, preocupado por la imagen del establecimiento, decidió llamar a la policía. Unos minutos después, llegó un oficial de policía, cuyo rostro mostraba determinación, pero no carecía de amabilidad. «Señor, no puede quedarse aquí», dijo el oficial con voz firme. «Está invadiendo el lugar». John no discutió. Años de disciplina le habían enseñado a obedecer órdenes sin cuestionarlas. En silencio, recogió sus pocas pertenencias, se puso de pie y se preparó para irse. Pero cuando se dio la vuelta, el oficial le tomó del brazo. «Lo siento, señor, pero hemos recibido quejas», añadió el oficial con un tono más amable, pero aún firme. El corazón de John se hundió. Solo esperaba que lo dejaran en paz. En cambio, fue escoltado y registrado en la estación de policía por allanamiento. Mientras estaba sentado en una esquina de la celda, el frío le calaba hasta los huesos en el banco de hierro. Su mente entumecida recordaba las incontables noches pasadas así, solo, olvidado y no deseado. Cuando los oficiales le dieron una fecha para la audiencia, John asintió con la cabeza y su voz fue apenas un susurro mientras aceptaba asistir. En el fondo se preguntó, ¿aún importaba? El día de la audiencia, John entró al tribunal cabizbajo. No esperaba compasión, nunca la había esperado. Llevaba un abrigo desparejado que le donó un refugio y unos zapatos que le lastimaban los dedos de los pies. Sus manos temblaban un poco mientras las mantenía juntas frente a él, esperando a que llamaran su nombre. La sala estaba llena de susurros y juicios. La gente intercambiaba miradas curiosas. John no era más que otro vagabundo, alguien cuya vida se había arruinado. La jueza entró a la sala y todos se pusieron de pie en señal de respeto. Era una mujer de mediana edad, con ojos agudos que no dejaban escapar ningún detalle. Empezó a leer los expedientes que tenía frente a ella. Finalmente, llegó al expediente de John. Miró alrededor de la sala y sus ojos se posaron en él. «John Mitchell», llamó con voz oficial y fuerte. John levantó un poco la mano e inclinó la cabeza. Tenía la boca demasiado seca para hablar. La jueza comenzó a leer su expediente, pero algo llamó su atención. Se detuvo y volvió a mirar una línea en particular. Levantó la cabeza y entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de reconocerlo. «John Mitchell», repitió, esta vez con una voz más suave, como si hablara consigo misma. Bajo su mirada, John se sintió incómodo y deseó saber por qué le prestaba tanta atención. La jueza dejó el expediente a un lado y lo miró directamente a los ojos. Había una calidez inusual en su expresión. «Señor Mitchell», comenzó con voz tranquila, dudando un poco. «¿Por casualidad estuvo usted en la unidad móvil aérea número 80? El silencio llenó la sala mientras todos escuchaban atentamente. Los ojos de John se agrandaron y los recuerdos lo invadieron. «Sí, señora», dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza. «Serví allí hace mucho tiempo». Su voz se quebró un poco. Bajo el peso de esos recuerdos, la jueza se recostó en su silla, con los ojos llenos de lágrimas mientras continuaba hablando. «Señor Mitchell, mi hermano sirvió en la misma unidad. Siempre nos contaba historias sobre un hombre que le salvó la vida,
alguien a quien describía como valiente, desinteresado y un verdadero héroe. Ese hombre se llamaba John Mitchell. Se detuvo, con la voz llena de emoción. «Usted es ese hombre, ¿verdad?». La sorpresa llenó la sala y las miradas se dirigieron a John. Ya no era solo un vagabundo, sino un héroe que lo arriesgó todo por su país. John asintió, con la garganta tan cerrada que apenas podía hablar. «Solo cumplí con mi deber, señora. Solo hice lo que creí que era correcto», susurró mirando hacia abajo, humilde ante sus palabras. Hasta la jueza tenía la garganta cerrada y el rostro inquieto. Luego se recompuso y habló a la sala. «Este hombre», dijo con voz clara y fuerte, «sirvió a nuestro país con más valentía de la que muchos de nosotros podemos comprender. Sin embargo, hoy está aquí enfrentando cargos solo porque intentó encontrar refugio. Este es un hombre que merece todo nuestro respeto, no condena». Se volvió hacia John, ahora con voz suave. «Señor Mitchell, rechazo estos cargos. Además, ordeno que se le brinde ayuda inmediata. Usted merece más que esto, merece apoyo, estabilidad y un lugar que puedas llamar hogar». Los ojos de John se llenaron de lágrimas y, por primera vez en años, sintió que lo veían como alguien importante, no como una carga o un fracaso. El público que antes lo juzgaba, ahora empezaba a mirarlo con admiración. Extraños se le acercaron después de la sesión, le estrecharon la mano agradeciéndole por su servicio y le ofrecieron palabras de aliento. Y por primera vez en años, John sintió esperanza. Un calor que derretía los años de frío que había sufrido. Mientras salía de la sala del tribunal ese día, las lágrimas corrían por su rostro, pero no de tristeza, sino de gratitud. El peso que había llevado durante todos esos años comenzó a aligerarse, reemplazado por un destello de optimismo que ya no era invisible. Después de la audiencia, la jueza personalmente organizó que John se pusiera en contacto con el programa de servicios para veteranos en unos días. Le proporcionaron alojamiento temporal y servicios de asesoría. El personal del programa escuchó su historia con verdadero interés, lo que le ayudó a sentirse valorado de nuevo. Poco a poco, John empezó a reconstruir su vida en el refugio y conoció a otros que tenían historias similares. Los veteranos que enfrentaron dificultades después de regresar a casa formaron juntos una pequeña comunidad, apoyándose mutuamente para enfrentar sus luchas. John empezó a desarrollarse, compartiendo sus experiencias y guiando a los veteranos más jóvenes que apenas comenzaban a navegar la vida civil. Un día, al caminar por la ciudad, pasó por la cafetería donde empezaron sus problemas. El gerente, quien llamó a la policía, lo reconoció y dudó, sin saber qué decir. Para su sorpresa, John sonrió y asintió. Su corazón, libre de amargura, halló paz y perdón, y decidió seguir adelante. Meses después, John fue invitado a hablar en un evento comunitario en honor a los veteranos. Subió a la plataforma y contó su historia, no solo sobre su servicio, sino también sobre sus luchas y la bondad que lo rescató de la desesperación. Sus palabras impactaron al público e inspiraron a muchos a actuar para apoyar a quienes han servido. Al finalizar el año, John consiguió un pequeño departamento decorado con recuerdos de su pasado y símbolos de esperanza. Colgó una foto enmarcada de su unidad como recordatorio de la hermandad y guardó una carta de la jueza agradeciéndole su servicio y sacrificios. El viaje de John Mitchell aún no terminaba, pero por primera vez en años, enfrentó el futuro con un renovado propósito. Ya no era conocido por su sufrimiento, sino por su resiliencia y la comunidad que lo rodeaba. Mientras se sentaba junto a su ventana, tomando una taza caliente de café, se permitió soñar con días mejores en el futuro.